En realidad, visión artificial es un conjunto de equipos que nos permiten tomar una decisión a través del análisis de una imagen. La visión artificial va a estar siempre relacionada con todo, gran parte de las megatendencias que vienen. Llevaron a una sala, nos pusieron a todos los directivos con las gafas de realidad y al colocártelas aparecías dentro de un submarino, nuclear, se supone, donde cada uno ocupaba una función. Que todos los aguacates que se comen en Estados Unidos en la Super Bowl están calibrados por una cámara de visión, probablemente en Michoacán. Aquí en la empresa esta, todo el mundo me habla todo el día de cámaras hiperespectrales. ¿Qué narices es una cámara hiperespectral? Yo siempre digo que el deep learning y en general la inteligencia artificial, que todavía es más generalista, Sí. va a ser lo que va a conseguir que la visión artificial salga de las fábricas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y, como sabéis, junto a mis socios creé la empresa IMAS, en la que llevamos 20 años desarrollando proyectos de innovación vinculados a la creación de nuevos productos con un marcado carácter tecnológico, así como a la ingeniería de nuevos procesos industriales. Y precisamente hablando de nuevos procesos industriales, hoy tenemos un invitado con el que charlaremos de una de esas tecnologías integradas dentro de la industria 4.0 que más ha colaborado en el desarrollo de la industria. Y me atrevería a decir que incluso abriéndose camino en otros campos tecnológicos como la medicina, el sector agroalimentario o incluso los deportes. Estamos hablando de la visión artificial y al plantear esta entrevista pocas personas se nos ocurrieron con más bagaje y experiencia que nuestro invitado de hoy, Juanjo Mañas. Juanjo es el director para el sur de Europa de la empresa Stemer, líder y referente en sistemas de visión artificial. Hoy compartiremos con Juanjo su vasto conocimiento sobre la tecnología de la visión artificial, sus aplicaciones en diversos sectores y nos dará un vistazo de qué nos depara el futuro de esta fascinante tecnología. Simplemente dejadme recordaros que nuestro patrocinador ProtonGo pone a vuestra disposición el cupón de descuento Toque de Ingenio para todos los que necesitéis fabricar piezas y prototipos, tanto plásticas como metálicas, en tecnologías como el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada de piezas plásticas. Y todo ello de una forma muy sencilla gracias a un formulario que encontraréis en la web protongo.com. Y ahora sí, habiendo cumplido nuestras obligaciones publicitarias para poder hacer realidad este podcast, bienvenido Juanjo y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Edgar. Muchas gracias. Bueno, ya estamos ubicados. Sabes que esto es un entorno totalmente amigable, es una charla entre colegas. Pues siempre digo que nos faltan las cervezas. Tenemos las cervezas, que sería mucho más ameno. Pero bueno, al final consideramos que no es una entrevista, sino una charla sobre la tecnología. Bien. Tú eres un gran referente en el sector de la visión artificial. Eres un jefazo, ¿no? Dentro de una empresa que es no sé si es el mayor referente, pero de los más importantes a nivel mundial. Y entonces, para mucha de esa gente que precisamente no sabe qué es la visión artificial, qué ventajas podría tener, pues nos parece súper interesante que tú pudieras darnos esa visión y charlar contigo un poquito sobre aplicaciones y cómo puede mejorar eso en nuestra vida, nuestras industrias y en general pues todo lo que nos rodea. Pues ¿Te parece? Aquí estoy para ayudaros lo que necesitéis. Muy Perfecto, bien. Juanjo. Pues si te parece, ¿por qué no empiezas por explicarnos un poco tu trayectoria profesional antes de llegar a Stemer? Muy bien. ¿Tú qué has estudiado? Ingeniería. He estudiado. ¿Has estudiado, no? Me costó, pero estudié. Soy ingeniero en electrónica industrial. Ah, muy bien. Por la UAB, ¿de acuerdo? Y siempre me gustó el tema técnico. Siempre nos solemos preguntar todos, ¿no? ¿Tú de letras o de ciencias? Pues yo era de ciencias marcadísimo. A full, ¿no? Y estudié ingeniería electrónica. Y bueno, llegué a esto de la visión artificial por historias muy raras. Y precisamente antes de Infaimon. Recuerdo que precisamente cuando estudiaba, trabajaba. Bueno, espera un segundo que explicamos una cosa. Sí. Infaimon es el nombre de la empresa clásico que ahora ha sido, no sé si fusionado, absorbido. No debería decirlo en línea, pero digamos, ex-Infaimon actualmente Stemer. Bueno, no pasa nada, o sea, Infaimon es una empresa muy conocida. Entonces, bueno, ahora es Stemer, bien.
Pues Vale. lo que te contaba es que llegué a la visión artificial de manera muy curiosa, porque yo estudiaba la carrera y trabajaba los fines de semana en una empresa en Rubí, ¿Vale? ¿de acuerdo? Aquí en Barcelona. Y precisamente hacía análisis, análisis no, checaba piezas visualmente. Hasta Ok. que un día nos ocultaron un poco alguna máquina que estaban poniendo por allí y demás. Y un día nos dijeron a todos, pues ya no vengáis más. Y era visión artificial. Y habían Entonces al puesto final me uní a la fuerza de la visión artificial cuando ya desde ya estudiante ya veía que venía esto muy fuerte. O sea, pusieron un módulo de visión artificial en un Sí. proceso productivo, ¿no? Y Efectivamente. que eso al final lo optimiza. Y- Pero claro, la gente que está trabajando justo en ese puesto, pues Sí. tiene que Únete a la fuerza. reubicarse, ¿no? No hay otra solución. Y básicamente empecé como en Infaimon en aquel entonces, actualmente Stemer, como comercial de la zona norte. Vale. Norte de España. Norte de España, el País Vasco. Y bueno, fuimos con una andanza muy interesante. La verdad es que el País Vasco es apasionante, sobre todo en máquina de herramienta, y hubo bastante éxito Claro. ahí. Y surgió la oportunidad de desplazarme y abrir la oficina de México. Vale. De Infaimon. Abrimos en Ciudad de México, posteriormente nos desplazamos a Querétaro, donde fuimos creciendo y creciendo, al finalmente con oficinas en Monterrey, en Jalisco, en Guadalajara. Y posterior a eso decidí volver. La empresa, la verdad es que vimos toda una evolución de la visión artificial en Latinoamérica, donde tiempo atrás era algo pues emergente, que nadie sabía prácticamente lo que era, Sí. que vendías más la tecnología que las propias marcas, por decirlo así. Y posteriormente decidí volver a España y llevar el cargo de director internacional a cargo de LATAM en México y Brasil añadido. ¿De acuerdo? Y con los años y debido a ciertas circunstancias, el ex Infaimon fue adquirido por una empresa mucho más grande, que es Stemer Imaging, ¿de acuerdo? Empresa alemana que nos parecíamos mucho porque realmente nos dedicamos a la distribución y apoyo en visión artificial, a colaborar con empresas. Pues fuimos adquiridos por una empresa muy parecida a nosotros. Por tanto, continuamos haciendo lo mismo, pero solo que ahora en muchos más países. Y debido a estas circunstancias, pues se me propuso la posición de dirección del Clúster Sur, que es el anterior Infaimon, España, Portugal, Brasil y México. Y desde hace un año, pues ahí estamos luchando, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Vale, Juanjo, oye, pues para ir al grano y para toda la gente que no esté familiarizada, ¿por qué no nos haces un resumen de qué es la visión artificial? Muy bien. Bueno, visión artificial es algo que empieza a ser ya algo bastante usado en la industria, como puedes saber, ¿no? Es una mega tendencia y que todo el mundo habla, pero al final a veces es necesario definir qué es, de qué viene. A nivel de hardware sabemos todo lo que es y todos nos fijamos en una cámara. Estoy tomando imagen, cámara únicamente y demás. En realidad, visión artificial es un conjunto de equipos, conjunto de productos, ¿de acuerdo? De componentes, decirlo así, cámara óptica, cables y sobre todo iluminación, software de análisis, ordenadores industriales y demás, que nos permiten tomar una decisión a través del análisis de una imagen. Básicamente, esa sería la definición pura y dura de lo que es visión artificial como tal. Puede ser algo muy simple, un análisis sencillo de contar una pieza simplemente en una imagen o algo básico, o hacer, yo qué sé, un análisis muchísimo más complejo donde necesitamos hacer una metrología súper estricta, subpíxel o lo que necesitemos, ¿de acuerdo? En realidad es simplemente una toma de decisión a partir de esa imagen. Por eso, cuando hablamos de monitoreo, simplemente capturar imágenes, no estaríamos hablando de visión artificial como tal. Vale. Y los componentes clave que forman parte de todo el pack necesario, estamos hablando de la cámara, iluminación. Cámara, iluminación, óptica, cableado, normalmente cableado especial, software para poder analizar imagen y la unidad de proceso. Vale. Con ordenadores industriales de la hostia. De la hostia. Bueno, depende, ¿no? Si es una aplicación sencilla. ¿No? Sí. Pero es curioso porque cada vez, la tendencia del futuro, en lugar de irnos cada vez a más potencia, sí, es irnos a sistemas, no diría con menos potencia, pero sobre todo más pequeños. O sea, la visión embedded, embedded vision, cada vez está más fuerte. Entonces la idea es poder procesar en pequeñas tarjetas electrónicas, quizá de un coste mucho más reducido, donde nos permiten tener
muchos sensores de visión donde antes era impensable por costes. Y eso tiene la capacidad de cálculo necesaria como para hacerlo viable. Sí. Porque yo recuerdo que cada proyecto que hemos hecho de visión artificial, que cuando compraban el PC lo traían como si fuera el arca de Noé. Cuidado, el PC de visión. Madre mía. Sí, cada vez con más procesadores y con más... Claro, era una locura y faltaba refrigerarlo con nitrógeno líquido porque era... Sí. Entonces, pues, o por ejemplo, no sé si existe directamente la computación cloud dentro de la visión. Sí. Hay empieza a abrirse, ¿vale? Empieza a llegar cada vez con más fuerza y esto viene muy ligado a la inteligencia artificial. ¿Vale? Y el motivo es porque el desarrollo de la inteligencia artificial a veces requiere de unos computadores muy especiales, con unas potencias brutales, y a lo mejor pues no te sale a cuenta tener esos ordenadores y puedes utilizar recursos en la nube para poder hacer pues ese entrenamiento de redes, de lo que necesites, entrenar el modelo en la nube directamente, o sea, donde yo estoy transmitiendo. Tiempo atrás, ese tipo de tecnología no era factible por las velocidades de transmisión, básicamente. Hoy día, gracias a que los interfaces de comunicación son mucho más rápidos, sobre todo inalámbricos, nos permiten el poder enviar imágenes a altísima velocidad, cargarlas, procesar o alimentar un entrenamiento y poder tener resultados, pues no diría just in time, pero todo llegará, ¿no? Sí, porque, no sé, yo recuerdo algunos proyectos que se han hecho aquí que hay que procesar pues una pieza por segundo. Entonces, una pieza por segundo no da mucho margen de... No, todavía no llegamos a ese tipo de cosas. Claro. Aparte, las empresas son muy celosas todavía. No sé si os habéis encontrado vosotros. ¿Del cloud? Del cloud. ¿Sí? Todavía notamos que, sobre todo en que el prefieren sector, tener el hierro, ¿no? De toda la vida y... tenerlo todo guardadito en casa, ¿no? Y luego las 14 réplicas con copias de seguridad automáticas y no sé qué, ¿no? Pero cambiará, ¿eh? Sí vemos una tendencia de cambio. Y cada vez yo creo que las empresas están más abiertas a irse a nubes a veces privadas, donde tienes la seguridad de que están bajo tu control, que dejar en ordenadores en la nube, que vete a saber qué hay por ahí, ¿no? De hecho, a mí el cloud me gusta un montón. Para nosotros millones de aplicaciones se usan ahí. Solo le encuentro un problema. Para mi gusto, es caro. Es caro. Al final lo estás rentando, ¿no? La capacidad de cálculo y para lo que... O sea, si es algo que tienes que utilizar constantemente todos los días de tu proceso industrial, pues la amortización de tener el hierro físico probablemente sale más a cuenta que lo otro. Pero bueno, no deja de ser algo que estoy seguro que con el tiempo acabará evolucionando. Yo diría caro y complejo todavía, pero está cambiando. Sí. Yo creo que está cambiando. Cuando hace unos años hablamos de a lo mejor un procesamiento en un servidor Azure, Azure de Microsoft, sí. Los rangos, como dices, los rangos de precio y la complejidad de integración eran complejísimos. Hoy día está todo cambiando. Yo creo que cada vez es mucho más asequible. O sea que sí vemos que a la larga la tendencia se va a cumplir. Acabará así, ¿no? Incluso a nivel de procesamiento de imagen ya vemos que empiezan a haber incluso licenciamiento cloud. Ok. Con diferentes proveedores. O sea, la tendencia va en esa dirección. Hombre, lo acepto mucho más accesible, ¿no? Al final porque cualquier, al menos los que he visto yo, los procesadores con los que trabaja, con las tarjetas gráficas de, hostia, al final, meterte en depende de qué proyecto, pues bueno, será un coste de adquisición importante. Sí. Te iba a decir, ¿cuáles son los sectores que más lo han adoptado desde un principio? Los que se han hecho los garantes de la tecnología, los que más la han potenciado. Bueno, te tengo que decir automoción, por supuesto, a tope, ¿no? Como siempre en toda la tecnología industrial, la automoción siempre ha tirado del carro un montón. Y luego otras como electrónica, por ejemplo, farmacia y medicina también han sido otras que han tirado muchísimo. Pero yo sí tengo que destacar una, es automoción. Para nosotros es un sector muy, muy, muy importante. Pero es también cierto que poco a poco se están incorporando en otros sectores que vienen muy fuertes también. El sector de la alimentación, packaging también es otro de los históricos, pero sobre todo alimentación viene muy fuerte y eso de la mano de la inteligencia artificial. Y luego otros sectores curiosos como deportes, diferentes. Podemos encontrarnos que la visión artificial a futuro la vamos a ver en cualquier sector. Esa es la verdad. Sí, de hecho hay una cosa que quería comentar contigo luego un poco más avanzado, que era pues la robótica móvil, ¿no? Que al final pues, nos encontraremos androides, ¿no? Trabajando con nosotros,
que tienen que ver, ¿no? Entonces hay que ver eso cómo se integra. Vale, pues escucha, hacemos una cosa. Para aterrizar un poco conceptos respecto a visión artificial y para explicar a la gente diferentes casos, vamos a hacer un jueguito. Venga, va. Venga, jueguito. Dispara, Hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar. Vamos a ver, yo te voy a decir sectores. Va. Yo te digo, mira, vamos a buscar un ejemplo de aplicación de visión en el sector tal. Tú lo piensas Venga. y me lo dices. Acuérdate que seguro que tienes firmados acuerdos de confidencialidad con todo Cristo. Entonces Cuidado. no digas lo que luego no se pueda publicar. Ya hacemos eso. Vamos viendo diferentes sectores y seguro que hay gente que esto le puede generar, despertar la neurona, ¿vale? Venga, empezamos. Dime una aplicación de visión artificial en el sector fácil de la automoción. De la automoción fácil, pues mira, te voy a decir una que a nosotros nos gusta mucho y es el beam picking de producto, de cualquier pieza automotriz. Vale, ¿qué es beam picking? Beam picking básicamente es la capacidad de poder coger una pieza, ¿vale? En un posicionamiento random, o sea, aleatorio, por ejemplo, de un bin, de un contenedor, donde tenemos piezas aleatorias y necesitamos alimentar una máquina con esas piezas. De manera robotizada, vamos a tener un sistema de visión 3D que va a hacer la captura de la nube de puntos completa. Vamos a tener precargada la pieza, precargada o no, pero en principio precargada el CAD de la pieza. Vamos a hacer un reconocimiento dentro de la nube de puntos y vamos a poder capturar esa pieza con el robot, traduciendo a coordenadas del robot y cargando la pieza en la máquina que necesitemos. Donde ahora tenemos un montón de personas alimentando manualmente esas máquinas, el robotizar ese tipo de aplicaciones nos da unas ventajas brutales, ¿de acuerdo? Y existen 1000 aplicaciones de ese tipo. El tema del beam picking es algo que desde hace muchos años, en diferentes ferias industriales, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, se viene viendo en todas las ferias, pero no lo vemos tan presente en las plantas directamente. Existe necesidad, pero por costes, por desconocimiento, por diferentes motivos. De hecho, me lo estás explicando y estoy intentando pensar la aplicación. Sí. Porque claro, las plantas industriales, ya no te digo las de automoción, el concepto a granel está poco extendido. Ahí suele estar todo muy bien organizadito, muy puesto, muy paletizado, muy tal. Entonces estoy pensando, pues no sé, a lo mejor tornillos, ¿no? Pues tirar tornillos y decir, mira, posicióname el tornillo de manera que lo entregues a... O una pieza de fundición, por ejemplo. Una pieza de fundición que esté suelta. ¿De acuerdo? O piensa también en que cuando las piezas, aunque vengan bien posicionadas en un rack, por ejemplo, o en un contenedor, pero en una posición correcta, nunca llegan en la posición perfecta. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de ir a hacer un picking de la pieza con un robot, el ir siempre a la misma coordenada nos va a generar problemas. No siempre funciona. No va siempre a funcionar. Por tanto, siempre necesitas algo que te rectifique. Y ahí es donde la visión artificial va a estar activa para hacer esa rectificación. Y por eso, pues un sistema 3D, que hoy día, pues gracias a Dios, desde hace ya años, la visión 3D es una realidad. Yo puedo decir que... ¿Qué es la visión 3D? Visión 3D es poder capturar, en lugar de una imagen convencional, una nube de puntos que nos dé información de toda la volúmenes y profundidad de la imagen del producto. O sea, que tenemos una reconstrucción geométrica propiamente de cada pieza. Vale. ¿No? Entonces, imagínate un contenedor. Es una aplicación bonita de ver, ¿eh? La verdad que es algo que, como digo, muy de moda en las ferias industriales, pero no tan común en la industria. El ver un contenedor lleno de piezas y como un robot es capaz de corregirse su posición para hacer una captura de la pieza de la manera más correcta, sin llegar a colisiones con el contenedor, evitando cualquier problema. ¿De acuerdo? Pero, como te comentaba, en muchas ocasiones en automotriz tenemos racks donde no hay esa necesidad de posicionar el robot en maneras muy estrictas, pero sí necesito corregir esa trayectoria para ir pues agarrando piezas de un rack o ir cargando un rack o, por ejemplo, coger piezas de una línea en movimiento o cualquier tema de picking de cualquier modalidad que podamos tener. Vale, entiendo que la visión 3D es un escaneo, ¿no? Sí. Algo similar a un escaneo. Es un escaneo. En ocasiones, escaneo basado en un láser, haciendo un barrido,
o en ocasiones utilizando otras tecnologías, como son estéreo, como son Phase Projection, estéreos activos, pasivos. O sea, existen diferentes tecnologías que nos permiten extraer esa nube de puntos, pero al final todas esas nubes de puntos las vamos a trabajar de la misma manera. Y es pues utilizando un software de análisis y buscando ese match con el CAD de nuestra pieza dentro de esa nube. Hay un episodio de este podcast que te recomiendo que tienes que ver. ¿Sí? Sí, que aquí justo me hicieron el escaneo del brazo con un iPhone. Y era para conseguir esto. ¿Qué me dices? Esto. Es que yo creo que viene fuerte el 3D. Súper pro, ¿eh? Porque además, bueno, el invitado, yo le pregunté, mira, ¿esto lo podemos hacer así en directo? Sí. Cogió el móvil y me dijo, pon el brazo así. Y me hizo el escaneo, salió al momento mi brazo 3D, generó esto automáticamente encima del brazo y lo mandó a imprimir y lo recibí pasados 2 días. O sea que al final lo de la materialización 3D. Sí. Con me estás poniendo un reto. Hubiera traído un triangulador 3D, te escaneo el brazo ahora mismo. Sí. No, la verdad es que, o sea, yo entendía, o sea, yo siempre he tratado con los escáneres industriales, pues de metrología y demás, pero que con el iPhone me sacara y me lo probé, un guante, medias clavadas. No, es sorprendente, cada vez vamos a más. Yo creo que cada vez muchas tecnologías que vemos en industria, sobre todo en visión, que han costado, que no son habituales, que son alta tecnología, yo creo que la tendencia es cada vez verlas más en el día a día, en diferentes productos y diferentes aplicaciones no tan complejas como ahora que estamos hablando de un picking robótico, ¿no? Claro. Sí. Ese es un poco Entiendo que en la aplicación esa que me dices tú, las cámaras las montáis fijas encima del container o en el propio robot. Es claro. En muchas ocasiones van fijas y dependiendo del contenedor. En ocasiones necesitamos simplemente inspeccionar un cuadrante del contenedor y debido al tipo de cámara que usamos, tomamos por cuadrantes ese contenedor y se hace el análisis individual, o en ocasiones es una cámara diferente que nos puede abarcar completamente el contenedor en caso de que lo necesitemos. Luego hay otras cámaras que nos van a permitir adquirir color dentro del 3D. ¿Vale? Lo cual también está muy interesante porque con inteligencia artificial el color ocupa una importancia muy grande. Ok. Nos aporta una variable más que nos va a ayudar al reconocimiento de objetos y, por tanto, a un mejor resultado del software. Por tanto, el color, donde en muchas ocasiones en visión artificial no era tan importante si no lo ibas a utilizar, o sea que normalmente los que trabajamos en visión sabemos que pues, el 80% de las cámaras son monocromáticas. Sí. Ahora no, la visión artificial con inteligencia artificial, con deep learning, nos va a dar mucha importancia a la cámara color y la vamos a requerir, tanto en 2D como en 3D, como el caso que te cuento. Muy bien. Sí. Venga, siguiente. Hasta aquí bien, ¿eh? A ver. Hasta aquí los 20 años de experiencia los estás demostrando, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Venga, va, siguiente. Dime una aplicación de visión artificial en el sector de la alimentación. Sector de alimentación, ahí me lo pones muy fácil. Sector de alimentación y muchas. Vale. Y más viniendo de México te puedo contar varias. Mira, te puedo contar que todos los aguacates de los guacamoles que se comen en Estados Unidos en la Super Bowl están calibrados por una cámara de visión, probablemente en Michoacán. ¿De acuerdo? En Michoacán, México. El aguacate, el fruto, ¿no? El fruto, vale. El aguacate. Antes de convertirse en guacamole. Antes de convertirse en guacamole. Fíjate que, sobre todo, el tema del fruit sorting es algo... Utilizar visión artificial en fruit sorting es algo muy común, ¿de acuerdo? Es algo que se utiliza tanto aquí en España, todo el Levante, pues como sabes, la naranja valenciana y todos los cítricos, se utiliza muchísima y el pérsimo, que está pegando fuerte, ¿eh? Total. Y no solo pasa en España, o sea... gran parte de los de la alimentación en cuanto a fruta y vegetales pasan por un calibrador electrónico. Cuando hablamos de calibrador, simplemente saber diámetros, ¿de acuerdo? Y estado de madurez, color, algo así. Pero ya se está dando un paso más, ¿de acuerdo? En el tema de poder controlar incluso calidad, ¿de acuerdo? Golpes.
Pero golpes, te diré, Edgar, golpes ocultos, que probablemente tú agarres la pieza y ni siquiera puedas verlo, pero utilizando sensores infrarrojos de InGaAs, indio, galio, arsenio, nos van a dar la posibilidad de poder detectar esos golpes debajo de la piel. Y antes de que llegue al consumidor, ya que probablemente cuando llegue al consumidor ya va a ser muy visible ese golpe, nosotros haber previsto que esa pieza no está correcta y pasa a una clase diferente de pieza. ¿De acuerdo? Imagínate eso. Es una aplicación muy bonita, porque al menos en los aguacates, es una metralleta de aguacates, ¿eh? Claro. O sea, aquello es brutal. Estamos hablando de 9, 10 aguacates por segundo. Entonces, estaríamos hablando, la primera sería un poco, lo que me hablabas de automoción, sería un poco en posicionamiento de piezas, y esta sería orientada a calidad, ¿no? Sí. Control de calidad de producto. Control de calidad de producto. Venga, perfecto. Estas eran las fáciles, ¿eh? Vamos a complicarlo un poco. Venga, va. Vamos a ver dónde me llevas. A ver dónde me llevas. Medio ambiente. Medio ambiente. Seguro que hay algo. En medio ambiente hay mucho análisis. Purificación de ríos. Mira, hay una aplicación que está empezando. Tenemos algún cliente nuestro aquí en España haciendo este tipo de aplicaciones, y también existe alguno en el norte de Europa que también desde Stemer gestionamos. Y es muy curiosa. Es el tema de la localización y detección de aves, ¿de acuerdo? En campos eólicos, donde tenemos generadores eólicos. Hostia. Sí, es muy curiosa. La verdad es que a nosotros nos sorprendió muchísimo esta idea. Y es que, tú sabes, pues bueno, gracias a Dios aquí en España tenemos una diversidad de aves tremenda, ¿no? Posiblemente uno de los países con más diversidad, y que cada vez pues las administraciones públicas buscan más pues la defensa y organizarla. Y tú sabes también que a veces uno coge el coche, cruza algunas provincias. Por ejemplo, hace poco estuve por Pamplona, y increíble la cantidad de generadores eólicos que te encuentras. Es espectacular. Es un grave peligro para esa diversidad. Entonces ahora se ha generado una necesidad, que es la detección de esas aves para poder detener o parar o bajar la velocidad de esos generadores, de los molinos eólicos, ¿de acuerdo? Eso es un poco la ¿Y la aplicación cómo sería? Estaría instalada en el propio molino. En el propio molino. Y es capaz de detectar no sé, las aves viniendo, pasando. Aves en la distancia. Sí, señor. Es una aplicación muy curiosa. Y muy bonita. Y la misma servirá para los aeropuertos, ¿no? Sí. Existen ya empresas dedicadas a aeropuertos que se dedican a buscar precisamente aves. Pero en este caso lo bonito es que en esta aplicación de los molinos eólicos, la idea es localizar y detectar la trayectoria en 3D de las diferentes aves que se encuentran, para buscar cuándo existe cercanía y cuándo ya conviene ir bajando la velocidad del molino. Como un radar, ¿eh? Como un radar igual. Muy bien. Increíble. Imagínate lo que hay detrás, la que puede liar una paloma. O sea, sí. O un águila, ¿no? Mira, el otro día justo estábamos con un invitado que era aficionado al vuelo. Y estaba sacándose el título de ultraligero, y él me decía, oye, ¿tú sabes lo más peligroso que hay a la hora de volar en los campos con ultraligero? Ni puta idea. Estamparse contra un buitre. Estamparse contra un buitre, o sea, es muerte casi segura, ¿eh? Y la probabilidad, por lo visto, pues pasa. Es bastante alta. Pues mira, sí. Oye, esta no me la imaginaba, ¿eh? Sí. Una aplicación bonita. Y la verdad que da gusto, ¿eh? Cuando haces aplicaciones que siempre estamos acostumbrados a las plantas industriales, aplicaciones tan curiosas, y tener clientes así tan diversos, es bonito, nos causa orgullo. Venga, otro sector, otra aplicación. Agroalimentario. Agroalimentario. Bueno, te hubiera dicho. Ahora hay una moda muy grande. Una moda no, una tendencia diría, no diría moda, muy grande por el tema de la captura directamente de frutos con robótica directamente en campos. Hay diferentes centros de investigación que están intentando ir en esa vía. Es algo que también, como el bean picking que te comentaba, que ya comienza a ser una realidad, el tema de la captura de productos directamente en planta es algo que hemos visto también en ferias y en centros de investigación desde hace muchos años como una tendencia, pero nunca ha sido una realidad. Se va acercando, ¿de acuerdo? Cada vez vemos más sistemas y más empresas utilizando precisamente inteligencia artificial para poder adaptar nuestras imágenes a los cambios de iluminación y de ambiente que tenemos en cada una de las imágenes, y poder tener una robustez
en la detección de las piezas de captura. Y como el picking que te comentaba de las piezas automotrices, hacer exactamente lo mismo, pues ya sea con fresas, con naranjas o con lo que necesitemos. Sobre todo en Stemmer, ya no solo en España, sino sobre todo en Holanda, que son los países donde hay más empresas dedicadas a esto, vemos una evolución muy grande en este camino. Entonces, sí vemos aplicaciones en este sector, no sé si decirte a corto, pero a medio seguro. De hecho, nosotros tenemos un cliente directamente en Francia que está desarrollando un proyecto para robotizar la cosecha de las manzanas, directamente del árbol. Entonces se ha desarrollado pues unos, bueno, llámale robot, llámale carro autónomo que va circulando por en medio de los manzanos, va detectando si el fruto está maduro o no, que entiendo que lo está haciendo con visión artificial, y entonces tiene un bracito, pum, lo va cogiendo y lo va agarrando. Y lo cosecha, claro. Yo creo que el tema de la robótica, que también está bajando bastante de precio, justifica que ya se pueda llegar a ese tipo de aplicaciones, ¿no? Un tiempo atrás era mucho más difícil, justificar esos costes era... Claro. Y bueno, el problema de mano de obra y demás, pues claro, justifica más. No, pues es increíble, ¿no? Como ese tipo de aplicaciones... De hecho, yo flipé cuando me lo enseñaron. Dije, hostia, qué chulada, ¿no? Sí, es bonito, muy bonito. Son aplicaciones bonitas. Oye, pues venga, el último, que lo has dicho tú mismo. Dime una aplicación vinculada a deportes. Deportes. No es un sector tan habitual para la visión artificial. No. Sí hay empresas. No, sí, el bar. Todos vamos a hablar del bar de cabeza, ¿no? Pero sí, esas son las clásicas, ¿no? Sí. Para poder hacer un monitoreo y luego repetir en baja velocidad. Pero fíjate que hay otras también interesantes que no son tan visibles, que son de ayuda a los deportes o a entrenadores, ¿de acuerdo? No a lo mejor para el espectador como tal, porque cuando hablamos de aplicaciones de deportes, todo el mundo está pensando en el espectador, cómo lo voy a poder ver así, asá, claro, o de otra manera, ¿no? En cambio, hay mucho análisis de biomecánica y utilizando también, de nuevo, inteligencia artificial para el tema de la ayuda al desarrollo de estrategias deportivas de cualquier tipo. Yo recuerdo años atrás una aplicación donde se colocaban diferentes cámaras se hicieron muchos análisis para estadios de fútbol. Hoy día ya está comercializado por diferentes marcas, donde lo que hacen básicamente es detectar los jugadores en el campo y que el entrenador, con una visión a ras de campo, pueda tener la posición en el campo de todo el mundo y saber pues cómo se están moviendo y si están manteniendo la estrategia que él marca para poder ganar el partido, ¿no? Al final están monitorizando sus propios jugadores. ¿De acuerdo? Y viendo puntos quizá amarillos contra puntos rojos, que son los del contrario, el sistema de visión es capaz de localizarlos y colocarlos espacialmente, y a modo de, en una tablet, el mismo entrenador puede estar viendo las posiciones donde están, si están más cerca, más lejos de los puntos que le había marcado en el ¿Has visto los ejemplos de, no sé exactamente visión, pero sí que es de realidad aumentada, donde directamente, utilizando unas Vision Pro, el modelo que sea de Meta, se ha hecho algún ejemplo sobre cómo podrías estar tú integrado dentro del estadio o del campo, como si fueras un espectador más, y ver aquí encima cómo están jugando los... Increíble. Me pareció súper pro. Dije, hostia. Eso está... Es chulo, ¿eh? Fíjate que no hace mucho en Brasil un integrador nos comentaba que utilizaban exactamente lo mismo, este tipo de sistemas, para poder mostrar a su cliente final cómo iba a ser la estación final que ellos iban a diseñar. O sea, el cliente, imagínate un cliente automotriz, porque son estaciones muy grandes o incluso líneas completas de montaje, pide la fabricación de esa línea, se hace todo el diseño y en el momento de la negociación comercial se le dice al cliente: pásate por tu propia línea. Y este cliente se acerca a un estudio como este, donde se colocan esas gafas de realidad virtual y uno puede cambiar cosas dentro de la estación. Oye, no, esta máquina acércamela un poquito más para aquí, esto móvelo de otra manera. Es curioso, ¿eh? Pues ahora vas a flipar, porque el otro día me explicaron, es hace 2 semanas, uno de mis socios que estaba mirando de comprarse una casa. No comprarse, construirse una casa. Sí. Y entonces él tenía, él no tiene nada, pero habló con un arquitecto sobre cómo podría ser un posible proyecto. Y tenía un terreno, posible terreno, donde no hay nada. O sea, de hecho estaban los árboles y no sé qué. Y el arquitecto lo convocó. Oye, mira, vente el sábado que vamos a hablar de tu proyecto.
y el tío tenía, o sea, le apareció con unas gafas de realidad aumentada, fueron al terreno y él se puso las gafas y vio perfectamente pues cómo sería Madre un mía. posible proyecto de su casa, pero entrando en las habitaciones, claro, no podía subir escaleras, ¿no? Pero entrando en las habitaciones, viendo todo justo en el sitio donde se tenía que construir. Sí, me pareció, joder, macho, haberme avisado, habría ido contigo. Qué chulada, me parece súper guay. No, hay cosas ahora, sobre todo en realidad aumentada, tremendas. Nosotros en algún momento dentro de la empresa, a nivel directivo, ¿Vale? quisimos hacer alguna práctica, pues básicamente para ver cómo reaccionamos en situaciones de estrés, de cargas de trabajo y demás. Y fue una práctica también basada en realidad aumentada. Es algo muy curioso. Oye, ¿cómo era? Explícamelo. Pues mira, nos llevaron a una sala, nos pusieron a todos los directivos con las gafas de realidad y al colocártelas aparecías dentro de un submarino. Hostia. Nuclear, se supone, donde cada uno ocupaba una función y nos coordinábamos para manejar pues los torpedos, el sonar, sonar y demás. Sí. Y fue bonito. Nos pusieron allí en aguas internacionales con un problema que se nos acercaba y todos teníamos que reaccionar y demás. Fue una práctica muy chula. Y estabais todos integrados directamente. Todos integrados y organizándonos y ocupando nuestro papel dentro de la función para poder hacer ejercicios de management Está bien. de la empresa. Sí, Bien. muy bonito. Fue una experiencia muy bonita. Y nos hemos dejado un gran campo de aplicación que es otro de los que cada vez empezamos a convivir más con él, que es todo el tema de la conducción autónoma. Sí, señor. Que la conducción autónoma precisamente se ha podido ejecutar y materializar gracias a los sistemas de visión artificial, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, supongo que sabes el debate que hay, ¿no? Entre algunos fabricantes, incluso filósofos tecnológicos, de decir si con el desarrollo de la conducción autónoma, o sea, si mediante la utilización únicamente de cámaras se podrá llegar a desarrollar la conducción autónoma total, o se requerirá la aplicación de otro tipo de sensores, como LIDAR o lo que sea. Es el adquirir, claro, bajo mi punto de vista, el adquirir la nube de puntos completa basada únicamente en cámaras es algo complejo. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Basado en estéreo, simplemente, o sea, como el ojo humano, sí. Es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy sí se requieren sistemas adicionales donde tengamos algún retorno que no sea solo basado en imagen. Pero sí que nosotros vemos que el análisis de imagen está progresando muchísimo también en 3D y también basado en sistema estereoscópico. Y es muy probable que a la larga sí que sea posible únicamente basado en cámaras. Uno menos, ¿sí? Uno menos. Fíjate que nosotros, ese mismo problema que le ocurre al vehículo inteligente nos pasa en nuestro sistema InPicker, el sistema de beam picking para capturar piezas del robot. Y a día de hoy no conseguimos hacerlo con sistemas estéreo. Únicamente basados en estéreo. ¿De acuerdo? Porque para pieza muy sencilla. Profundidad, ¿no? Supongo. Bueno, dependiendo de la pieza, es muy complejo poder hacer la reconstrucción completa. Entonces nos basamos en sistemas que dan más robustez, ¿no? A nivel industrial te puedes imaginar que lo necesitamos, ¿no? Esa robustez. Pero imagínate el atropellar a una persona. La robustez tiene que ser máxima. Joder, macho, sí. Entonces, en una fábrica, si el robot se estropea, pues mira, se estropea. Pero te pegas una hostia en el coche porque ha fallado. Pues imagínate. De hecho, yo tengo que decirlo, yo tengo un Tesla, la conducción autónoma va de puta madre, pero va fatal los sensores de aparcamiento. O sea, no tiene sensores de ultrasonidos integrados en los parachoques, sino que lo hace con la detección mediante las cámaras. Y día sí, día también, yo tengo una pantallita donde se ve la representación de mi coche con el que está delante, y la mitad de los días mi coche está metido dentro del coche de delante donde estoy aparcando, y aquello pitando como un loco, me bajo y digo, pues, te queda un palmo. Y no es capaz de identificar. No sé si es por la posición en la que están puestas las cámaras, que en su momento no plantearon hacer ese sistema de aparcamiento. No sé por qué, pero el sistema... Un desastre. Vamos, que aparca de oído. Sí, un desastre. De hecho, así lo tengo. Así tengo todo el coche. Que todo el día me dicen, anda, que macho, te has comprado un Tesla para y lo tienes así. Sí, tal cual. Bueno, y hay otro campo que, hostia, que más que para hacer un análisis tecnológico, es para hacer un análisis social, que ver cómo puede desarrollarse ese,
que es todo el tema de la seguridad. Porque o sea, los sistemas de visión están permitiendo monitorizar individual y personalmente cada uno de las personas, trayectos, movimientos y todo. De hecho, cualquiera que haya estado yo estuve en China justo antes de la pandemia y me quedé acojonado. O sea, tú paseas por China y en cada esquina, en cada balcón, en cada farola, en cada lo que sea, hay una cámara. Hay una cámara donde te están monitorizando. Incluso me han dicho que últimamente ya hasta los sistemas de pago directamente ya no... Antes pagaban con el WeChat, que iban con el móvil a todos sitios, y ahora ya ni eso. Ahora ya pasa el tío con el metro, identifica su cara y para adelante. Y dices, hombre, eso está... Bueno, depende, ¿no? Sí. Puede estar muy bien, porque realmente es un avance tecnológico que te facilita muchas cosas y que te puede otorgar mucha seguridad. Pero luego está la otra parte de la balanza, que es hasta qué punto tu intimidad queda vulnerada, ¿no? Eso es. Porque el control absoluto va a costar que llegue Europa a ese punto, yo creo. Aunque vamos a ver muchísimas más cámaras y van a ayudar en los temas de seguridad, pero llegar a ese punto va a ser complicado. Y la monitorización individual, que directamente te diga, no, mira, es que este señor ha pasado en este momento por aquí, hostia. Es complicado. Nosotros, ahora que lo dices de temas de seguridad, seguro hemos hecho aplicaciones muy chulas. Precisamente como comentas. Por ejemplo, camiones en minas donde es necesario utilizar casco incluso dentro del camión. Son camiones gigantes, imagínate que son como edificios de grandes, y hay unas medidas de seguridad dentro. Que el sistema sea capaz de detectar que llevas el sistema, que llevas toda la vestimenta, puestas, ¿no? todas las EPIs, y que estés mirando hacia adelante y que tengas las manos en el volante y que no estés hablando por radio, por ejemplo. Llegamos a unos puntos ya tremendos. Incluso ya sistemas que son capaces de detectar el punto donde estás mirando. Okay. ¿De acuerdo? Poder ubicar tus ojos y buscar la trayectoria de tu visión para ver el eje, y de esa manera saber en qué punto estás mirando. O sea, estamos llegando a aplicaciones realmente interesantes. Por eso yo creo que dentro de poco va a haber cámaras en todas partes. En todos sitios. En todas partes. Hombre, lo de que te digan dónde estás mirando, camioneros, gente de autobuses, conductores bueno, te da un extra de seguridad. Importante. Y ya no solo seguridad, piensa en la gente con minusvalías. La capacidad de que un sistema detecte dónde estás mirando y poder hacer señalamientos, poder hacer diferentes... Okay, claro. Donde a lo mejor pues tienen alguna minusvalía importante, puede dar una ayuda tremenda, ¿no? Y ahí es donde la visión nos va a contribuir pues precisamente a esos problemas, ¿no? Claro. Bueno, como tú sabes, en esta empresa hace ya muchos años que hacemos proyectos de visión artificial y creo que hemos hecho un montón de aplicaciones para todos los sectores también, pero yo no he estado nunca metido, o sea, nunca he sido el técnico de los que lo ha programado, pero viéndolo un poco en la distancia, yo he sido capaz de detectar la evolución que ha habido en los últimos años de cuando la visión artificial era una visión por computador, que lo que hacíamos era que capturábamos una imagen, la comparábamos con el producto original y en base a eso decidíamos, a cuando a ese sistema de visión se le introdujo todo lo que es el machine learning, ¿no? Sí. Y esa evolución a mí me fascinó, ¿eh? Porque yo decía, ostras, yo vi la evolución de cómo se empezó y el punto en el que estamos ahora. Y me gustaría que nos hicieras una valoración de cómo has visto tú esa mezcla, porque al final, oye, visión artificial es una captura de una imagen, una iluminación que no tenía nada que ver ni con las IAs ni con nada, pero esa fusión ha conseguido pues unos avances tecnológicos muy importantes. ¿Cómo has visto tú esa fusión de las dos tecnologías? ¿Te refieres a visión con Machine Learning, con IAs, con Deep Learning? Yo creo, yo siempre digo que el Deep Learning y en general la inteligencia artificial, que todavía es más generalista, va a ser lo que va a conseguir que la visión artificial salga de las fábricas. ¿De acuerdo? Sin duda. Ya hay muchas aplicaciones sin Deep Learning fuera de las fábricas, pero la capacidad que nos da de adaptación, esta manera de analizar mediante software es tan tremenda. O sea, abarca
tantas posibilidades que nos va a conseguir que donde la visión artificial ocupaba un puesto pues fundamental dentro del control de calidad, la robótica y demás dentro del sector industrial, gracias al deep learning cada vez más vamos a ver visión artificial en una cantidad de aplicaciones que no nos podemos ni llegar a imaginar, ¿de acuerdo? O sea, desde cosas que tiempo atrás eran muy, muy complejas y que nosotros en Stemmer ya las veníamos trabajando con la complejidad que implica, ¿no? Tú imagínate cuando años atrás nos venía alguien y nos decía, por favor, tengo una aplicación donde quiero contar gente que se detiene delante de un escaparate y quiero saber dónde están mirando. O sea, por visión convencional es muy complejo. Muy complejo. Tienes que tener un control completo de iluminación, los fondos y demás para poder segmentar a las personas, si quieres hacer un tracking por donde se mueven. Es algo muy complejo. En cambio, con Deep Learning todo cambia. O sea, con inteligencia artificial nos permite ya hacer una detección clara de cuál es cada una de las personas que se detienen, dónde están mirando. O sea, que nos va a generar una cantidad de datos que eso ya mezclado con otras tendencias como el Big Data y demás, convierten a la visión artificial en un sensor más y en una variable más para infinidad de aplicaciones posibles. ¿De acuerdo? O sea que yo creo que estamos a punto de despertar de lo que viene. Viene una revolución, yo creo, en este aspecto. Lo de la IA... ¿Cómo sí. Oye, ¿y vosotros, de alguna manera, en Stemmer, vendéis paquetes integrados de visión más deep learning o es el integrador el que lo desarrolla? ¿Cómo va esto? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que nos busca el componente hardware directamente y le damos la asesoría para poder buscar la cámara correcta y con los componentes más adecuados. Y luego hay gente que nos pregunta directamente por la aplicación completa, no nos piden componentes nada más. Nos dicen, oye, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, también hay que pensar que la inteligencia artificial tiene también a día de hoy sus límites. Cada vez está incrementando su potencia, lo vemos, pero es algo que cambia cada 6 meses. O sea, es algo increíble. Pero sí vemos, sí nos piden cada vez esa solución y vemos que cada vez podemos llegar más lejos con esa inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero sí, basamos en paquete completo, básicamente. Ópticas, lentes, lo que se necesite relacionado con porque te iba a preguntar que... o sea, dentro de la gente que puede ver o escuchar este podcast, hay de todo, ¿no? De hecho, tenemos muchísimos seguidores en Latinoamérica. Entonces, dentro de todas de las posiciones de gente que nos puede ver, pues habrá gente que trabaje en grandes multinacionales y que probablemente sepan perfectamente cómo va todo el sistema de visión artificial, pero estoy convencido que hay mucho gerente de pyme o director industrial de empresa más pequeña que nos está escuchando y está diciendo, hostia, yo tengo un problemón en mi proceso de producción de lo que sea y quizás la visión artificial me podría echar la mano. La visión artificial es accesible a cualquiera, se la puede permitir cualquiera, se puede instalar en una empresa, pequeño fabricante. ¿Cómo va? ¿Dónde está la limitación? ¿Dónde está la limitante? Es muy buena pregunta. La pasta. La pasta, ¿no? La lana, como dicen en México. La lana. A ver, depende del equipo y depende de la aplicación, por supuesto. Partimos de gracias a Dios, partimos de un primer nivel muy bajo, que son los sensores de visión. Vale. Son mucho más asequibles y a lo mejor aplicaciones muy sencillas sí son fácilmente programables y a nivel de costes de hardware y software no son costes altos. Entonces se pueden abarcar para aplicaciones donde no hay tiradas muy, muy grandes. Normalmente la visión artificial siempre está muy relacionada con automatización de producto en línea. Esa es la verdad. O sea, tiradas cortas pues no tendría mucho sentido. ¿De acuerdo? Pero dependiendo de la aplicación, porque también te hablo, por ejemplo, ejemplos en el sector aeronáutico donde las tiradas no son tan grandes, en muchas ocasiones también se utiliza visión artificial con fines muy concretos. Pues metrología muy estricta, entonces sí tiene sentido el utilizar visión artificial, aunque sean tiradas cortas. No, va a depender un poco, pero sí es cierto que donde la dificultad más grande a lo mejor está en el software, empresas como nosotros proponemos un hardware y el software incluso, hoy ya hay soluciones software muy sencillas. Graphic User Interface, donde medio estandarizadas, ¿no?
Y con el Deep Learning que estamos hablando más todavía. Al final esto nos quita el trabajo. ¿Qué dice? ¿No? O sea, Bueno. haces entrenamientos. No es del todo así. Estoy bromeando porque luego hay mucho trabajo detrás que resolver y demás. En Deep Learning todo el mundo habla de entrenamientos de modelos como si fuera cualquier cosa y luego tiene su miga, ¿no? Decirlo así. Pero sí, la verdad es que... Se podrían valorar, depende de la aplicación, y hay como módulos, dijéramos, módulos estándar preentrenados más sencillitos que depende de qué aplicación. Dime algunas aplicaciones sencillas que se podrían usar con un módulo estándar que no costara un dineral. Pues mira, las clásicas, básicas son, como todos conocemos, los lectores de códigos, por ejemplo, y un grado más, a lo mejor, son aplicaciones de OCR, que donde antes había que hacer grandes operaciones para que, cuando hablo de OCR, para que todo el mundo me entienda, es la lectura de caracteres. Sí, que no todo el mundo sabe todos nuestros términos. Sí. OCR es la lectura de caracteres directamente. Imaginaros una etiqueta donde tomo una imagen y quiero leer el código que ahí está escrito, ¿no? Es una aplicación muy común y que lleva muchos años en el mercado y hay muchas soluciones tanto de hardware como de software, ¿no? Para poder resolverlas. Hoy, utilizando inteligencia artificial, bueno, te aseguro, Edgar, que pueden venir las letras medio borradas y vas a hacer una lectura perfecta. O sea, es espectacular. O sea, que sí existe para cualquier tipo de aplicación, es analizable al menos y se puede buscar el paquete más asequible. Mira, te voy a explicar un caso real de un vecino, un vecino. Trabaja 3 naves más para allá de la nuestra y toma café conmigo, que es un fabricante que se dedica a hacer de las lonas de los camiones los hollaos, que son las arandelas esas que se ponen en las lonas para luego pasar la cuerdita y que quede tenso la lona del camión. Y él tiene una fabriquita de estampación, que no son muchos, deben ser, no sé cuántos ahora 6 o 7 personas. Al final, como es una prensa que va dando golpecitos y tal, pues tienen diferentes diámetros. Y él me decía, oye, algún día me tienes que venir a mirar si me puedes hacer un control de calidad a la salida de la prensa para verificar que realmente estas piezas salgan bien, porque hay veces que yo no puedo verificarlas todas. Entonces, estoy entregando piezas dentro de la bolsa pues, con defectos y me gustaría solucionarlo. Venga, una aplicación de café, te diría, ¿no? Tomando café me han explicado esto. ¿Tú crees que esto se pudiera resolver de una forma sencilla? Sí. ¿Asumible para una empresita? Sí. Es la aplicación típica donde se pone un sistema de visión y a lo mejor con varias cámaras, dependiendo exacto del problema que tenga, se hace un pequeño estudio y se le propone el hardware hardware y software para poder solucionar. Sí, la verdad es que... Podría pagarlo. Y podría pagarlo. Sí. No te puedo decir cantidades. No, ya. No, pero bueno, que es asumible. Pero sí, es asumible. Antes no era así. Yo recuerdo cuando empecé hace 20 años. Hace 20 años. Cualquier proyecto valía un dineral. Claro, la visión artificial cuando empezamos nosotros en STEMer era puramente científica. Piensa que lo único que hacíamos era contar células en microscopios prácticamente. ¿Ah, sí? Sí. Ha sido una transición. Antes no era tan industrial y poco a poco en industria se va utilizando la visión artificial con cámaras costosísimas. Incluso cámaras inteligentes llegaron de la mano de DVT. Los que ya conocen el mundo, este mundo se acordarán de esas cámaras de DVT. Y fue metiéndose en el mundo industrial, pero la visión artificial venía de la ciencia, algún sector totalmente científico. Sí. Qué bueno. Sí. Oye, hablando de cosas, de cámaras costosísimas, acabas de decir. Aquí en la empresa todo el mundo me habla todo el día de cámaras hiperespectrales. ¿Qué narices es una cámara hiperespectral? Buena pregunta. Difícil de explicar así. ¿Sí? ¿No? Digo, sí, pero mira, te cuento. Una cámara hiperespectral básicamente es una cámara que, como puedes decir el nombre, puede detectar ganancia, o sea, luz, por decirlo así, en cualquier espectro. Eso sería, para los que no conocen términos en visión o términos de física, en cualquier color. Venga, ok. Decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces puedo decirte de una imagen cuánto rojo tiene en cada punto, cuánto verde, cuánto azul y cuántos otros multitud de colores diferentes. ¿De acuerdo? Si fuera una cámara multiespectral serían ciertos colores. Estoy haciéndolo sencillo, ¿eh? Sí, por favor, a simplificar. Y hablando de hiperespectral, te hablo de cientos de colores. ¿Cuánta parte de ese color existe en cada píxel? ¿De acuerdo? Entonces, imagínate, puedes tener una precisión de análisis de color superior al ojo humano.
años atrás, recuerdo que nos pedían, esto no sé si puedo contarlo, pero lo voy a contar. Me pedían buscar, ¿cómo te digo? Un packaging color rojo, que no te voy a decir la marca porque no se puede, pero es un dentrífico con el que te lavas los dientes de color con un letrero rojo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ok. Y nos pedían un rojo estrictamente. Tenía que salir. No, ponemos un pi y ya está. Poner un pi. Vale. Entonces teníamos que identificar exactamente el RGB clavado del color que te decían ellos, y si no había que descartarlo. Exactamente. Aplicaciones de este tipo han habido muchísimas y muy diferentes. Recuerdo otra aplicación muy, muy, muy curiosa. Pero eso se hacía con la hiperespectral. Hiperespectral. Vale. Sacamos las ganancias dentro de esas longitudes de onda, que es como denominaríamos esos tonos de rojo que estábamos buscando, y de esa manera descomponíamos y veíamos que realmente ese rojo era puro, el que nosotros estábamos buscando. Y con una cámara estándar no conseguiríamos esa precisión. No conseguiríamos esa precisión. Sería mucho más complejo. Piensa que hay muchas cámaras. Las cámaras de color hoy día hay algoritmos internos, como es el Bayer Filter, que de alguna manera quitan la perfección, por decirlo así, a la calidad de color. Entonces hay ciertos escalones en cuanto a calidad de color dependiendo de la aplicación. O sea, puedes tener la cámara color estándar, una cámara 3 CCDs, que son otro tipo de cámara con prismas intermedios y demás, o irte a un sistema hiperespectral. ¿De acuerdo? Pero son tecnologías muy yo sé que aquí por ahí corre un proyecto que lo están usando para detección de restos orgánicos. No sé exactamente y probablemente tampoco puedo decirlo. Solo sé eso, que se está utilizando esa tecnología, no sé cómo ni para qué exactamente, pero utilizan esa cámara. Sí. Están viendo de utilizarla, vamos. El tema del hiperespectral está muy relacionado con el tema del reciclaje. Pero ya sobre todo para utilizar este tipo de cámaras en infrarrojo directamente. Porque el poder tener ese feature, directamente esa característica de la cámara, del poder extraer valores de las diferentes longitudes de onda, si nos vamos al infrarrojo, vamos a poder buscar, ya damos un grado más de complejidad, lo que se llama la firma espectral de un producto, donde lo que estamos consiguiendo es realmente un análisis químico basado en la imagen. O sea, nosotros podemos tomar una imagen y saber exactamente el plástico, el componente que tenemos delante, sin ni siquiera tocarlo. ¿De acuerdo? Entonces, el combinar imagen infrarroja con tecnología hiperespectral nos permite el poder tener esa firma espectral, y si en base luego a un análisis de imagen y poder comparar con las firmas espectrales puras de ese componente y demás, poder identificar que ese plástico es ese PVC que estamos buscando y va a ir a un camino de reciclado específico. ¿De acuerdo? Entonces hay mucha tecnología detrás del hiperespectral. Sí. Muchísimo. Sí. Pero fíjate que era algo que también, de nuevo, era algo que venía del sector científico de toda la vida, y cada vez más lo estamos viendo presente ya en la industria. No, estaba acordándome de un proyecto que hice yo hace unos años que precisamente no se conseguía identificar sustancias, plásticos, orgánicos, bueno, todo a partir del espectro, pero en aquel caso se utilizaba un sensor Raman, que es una tecnología específica para identificar ese tipo de... que se utiliza para identificar pues alcoholes, drogas, cualquier cosa, pones una sustancia y te dice exactamente el espectro que tiene, pero claro, no es una visión artificial, y de hecho el proceso no era trivial, tenía su movida. Claro, imagínate una línea de reciclado, por ejemplo. Muy complicado hacerlo con aquello. Es complicado. Es complicado. Sí. Vale, pero en resumidas cuentas sería un poco del palo, ¿no? Sacar los espectros de la imagen que estás obteniendo, ¿no? Y a partir de ahí filtrar lo que decides. A partir de ahí decidir. Muy bien. ¿Tú crees que hay alguna tecnología que, gracias a la visión artificial en el futuro, nos va a sorprender? O sea, igual que hemos dicho la conducción autónoma, por ejemplo, ¿no? Pues, gracias a la visión artificial, la conducción autónoma se está empezando a hacer una realidad, y probablemente en el futuro ¿Hay otra cosa que tú digas, hostia, aquí la vamos a pegar muy fuerte? A ver, la visión artificial yo creo que no va a ser como tal la novedad. Yo creo que va a ser el acompañante de.
¿De acuerdo? O sea, yo cuando me hablas de movilidad, la visión artificial va a estar siempre relacionada. Por ejemplo, yo creo que la visión artificial va a estar siempre relacionada con todo, gran parte de las megatendencias que vienen. Por ejemplo, el tema de la robótica doméstica, por ejemplo, va a haber siempre visión artificial relacionada. Si me preguntas por algo propio de la visión, lo que estamos hablando, el deep learning, o sea, la capacidad que tenemos ahora de adaptarnos a entornos cambiantes para poder localizar o errores o identificar piezas o el coche que tenemos delante o una persona que se para en alguna parte. ¿De acuerdo? Quizá el deep learning es lo más disruptivo que tenemos ahora y lo que más vamos a ver cambiar a corto plazo. Y aprovechando la imagen esa que nos ha preparado Jordi tan característica, ¿tú cómo ves el tema de la evolución de los robots humanoides? El otro día vi la presentación de Tesla. Hay que saber lo que es verdad y lo que es postureo, ¿no? Pero, macho, como sea verdad, había el bichito moviendo los huevos, o el otro día había uno doblando una camiseta. Y todo y dije yo, hostia, en 4 días tenemos las plantas llenas de humanoides que no se mueven como se les vaya a usar a... Pues yo soy el primero que en LinkedIn cuando salen vídeos, ¿cómo se llama la empresa esta? Boston Dynamics, sí. El primero que está viendo siempre dando volteretas, sí. ¿No? Claro, pero aquellos que hace muchos años que están hechos. Sí. Siempre eran como unos mastodontes medio torpes que los ves que ya lo veías dar la voltereta y dices, hostia, qué puta madre, ¿no? Pero aún así eran como poco integrables, ¿no? Sí. Pero los últimos que están saliendo, dices, hostia, en 4 días, macho, y con la escala de costes, estoy seguro, que los chinos aparecerá cualquier día y empezarán a fabricar humanoides de estos por todos lados. Quizá esto es lo que más se ve, pero luego hay mucho equipo de investigación que van detrás también, a lo mejor no esos niveles de movilidad, pero sí de análisis de imagen. Por ejemplo, recuerdo, está el campeonato de fútbol, si no me equivoco es mundial, donde yo participé mucho con el equipo de investigación de México. Sí, pues jugando a fútbol. No, jugando a fútbol. Ah, vale. Aparte era robot. Y precisamente lo que cada año, es muy curioso como cada año ponen unas condiciones de juego mucho más complejas. Y me recuerdo un año perfectamente donde ya no podían confirmar las condiciones de luz para poder jugar y esos robots tenían que competir contra otros, ¿de acuerdo? Donde las condiciones de luz eran desconocidas. Entonces era muy curioso cómo todo un proceso de investigación de qué sensor utilizar a nivel de visión para poder adecuarnos a cualquier entorno de luz que nos llegara. ¿De acuerdo? Y eso, aparte de lo más vistoso que vemos como Boston Dynamics, hay mucha investigación detrás, incluso con concursos o con propios equipos de desarrollo de todo tipo, para poder llegar al punto de crear robots pues como el de la foto que nos estáis mostrando aquí, que madre mía, el día con uno de estos me planche las camisas, macho. Todo llegará. Bueno, si planchan las camisas lo agradeceremos. Joder, macho, te digo. Y hablando de tu empresa en concreto, ¿qué retos tienes por delante como jefazo de... Bueno, colaborador, me gusta más colaborador. Bueno, pues más que nada yo creo que integrar dentro de los países en los que componemos el Clúster Sur, España, Portugal, México y Brasil, que haya una coordinación más de todos los equipos entre nosotros, ¿de acuerdo? Venimos de una historia que nos ha hecho crecer y que la cual me siento orgullosísimo, pero sí hemos trabajado muy de manera independiente. Creo que tenemos ahí una asignatura pendiente, la de coordinarnos todos juntos, los diferentes equipos, hablo de todos, desde departamentos comerciales como técnicos hasta administrativos, y a partir de ahí también llegar a una idea de colaboración con el resto de países, del resto de clústeres, del resto de componentes de lo que es la familia Stemer, ¿de acuerdo? O sea, que realmente cuando haya una necesidad en el sur de Brasil en cuanto a, por ejemplo, sistemas de embedded para visión y tengamos alguien que realmente sea un conocedor muy importante en Holanda o en España o en demás, podamos todos recurrir de una forma sencilla claro. Y podamos colaborar y llegar a dar una respuesta al cliente, que es lo que nos interesa. Es un reto jodido ese. Es un reto complicado. La transversalidad del conocimiento de una empresa
Está difícil, está difícil. Pero bueno, andamos en eso y... Bueno, es un sí, buen objetivo. es un buen reto. Hoy, gracias a Dios, pues ya las plataformas digitales con las que trabajamos cada día ya nos ayudan. Mucho más sencillas. Sí, sí. Y ya las reuniones de Teams ya se convierten en algo habitual. Compartir archivos también. O sea que poco a poco ya hay muchas herramientas para poder conseguirlo. O sea que ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en Hispanoamérica? Bueno, es toda una aventura, o sea, es un mercado completamente diferente, ¿de acuerdo? Tanto México como Brasil, como el resto de países con los que tenemos mucha relación, Colombia, Chile, principalmente. La relación quizá entre el resto de países europeos y Latinoamérica, España, es un buen Claro, es el nexo, ¿no? camino en medio. ¿De Claro. acuerdo? Es un punto medio entre ambos, la verdad que muy lógico, y es por eso que nosotros desde España lideramos ¿no? Claro. el resto de países y el resto del negocio que tenemos en el resto de países de Latinoamérica. Y la verdad que lo importancia, yo creo que la base del éxito es el poder adaptarte a esos mercados, porque son mercados completamente diferentes, donde el conocimiento en tecnología es diferente, es mucho menor, y donde se requiere muchísimo más apoyo técnico, acompañar al cliente, y como te comentaba antes, quizá vender más la tecnología que funciona que marcas. Porque la gente quiere, básicamente, ¿realmente esto va a funcionar? Pues hay que demostrarlo y hay que involucrarse, ¿no? Y al final vender más solución. Pero fíjate que es una tendencia que nos está pasando también mucho en Europa, que de vender la venta de componente histórica, que todavía continúa exactamente igual, también viene una tendencia muy fuerte al vender solución, al vender algo que ya estás demostrando que funciona, involucrarte, dar unos pasitos más y poder ya aportar al integrador o al cliente final algo que sabes que le estás demostrando que funciona. Y ahí pues donde desde Stemer intentamos con los departamentos técnicos dar ese poquito más, ese paso más, pues para que al final nuestros clientes triunfen. Vamos, eso está. No, claro, es muy importante. La paquetización es algo que al final resuelve muchos problemas. Tú como clientes, para ti es mucho más sencillo comprar un paquetito que está más o menos validado, resulta y tal, que el proyecto, ¿no? O sea, yo en IMAS siempre nos ha pasado cuando teníamos que vender un proyecto, hostia, exactamente tú estás vendiendo la ilusión de que eres capaz de hacer aquello que ese señor considera que necesita. Entonces, eso es. Claro, vender eso es una película. Vender eso respecto a algo que tú tienes en un catálogo validado no tiene nada que ver. Entonces, al final, es un paso que para ti pues es bastante lógico. Intentar paquetizar tu venta, ¿no? Eso es. Bueno, hay una pregunta que como no nos sigues en el podcast, que no sé, porque he revisado nuestros 100.000 seguidores y no estaba. Bueno, a partir de hoy ya me siento aludido aquí. No lo sabes. Pero la última pregunta de todos los invitados, la hago siempre la misma, que algún día haremos un recorte de todas las respuestas, es: Juanjo, ¿cuál ha sido tu mayor cagada profesional? Hostia, y así otra vez de nuevo entre nosotros. Apelo, ¿eh? Apelo, cagada profesional. A ver, cagadas muchas, ¿de acuerdo? Muchas. Pero hubo una sonada que me pesó bastante y era un tema de una metrología que teníamos que hacer, una aplicación de metrología muy estricta en un cliente de Brasil. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y tal como nos la explicaron, era algo pues bastante sencillo, ¿de acuerdo? Pero tú sabes que lo que parece sencillo... Lo sencillo se puede complicar, sí. Mucho. Y cuando es metrología, se multiplica por 3, ¿de acuerdo? Entonces, el tema se complicó, pero hasta un punto insostenible, ¿de acuerdo? Pero insostenible, estábamos hablando de una triangulación 3D, de unas piezas, donde teníamos que hacer unos barridos y había un error relacionado del robot en el posicionamiento, por tanto, no podíamos llegar a esa metrología, y llegamos allí. Fue una cagada. Vendimos el producto, teníamos que haber analizado la aplicación completamente, pero llegó a un punto, porque era tanto equipo, ¿vale? Que en aquel momento hasta el director de Brasil me dijo: Juanjo, aquí nos hemos metido en un follón. Estamos gordo, aquí de mierda, hasta arriba. Entonces, pues le dije: mira, te acompaño, cojo el avión, me voy para allá, te acompaño, vamos para allá y demás. Bueno, pues ya sabes, esas reuniones donde de caras largas
que te están esperando allí. Para darte por todos lados. Para darte por todos lados, 6 de calidad, 6 de dirección, ¿no? Y ahí te están esperando bien puestos cuando llegas y llegas allí con tu compañero. Buenos días, ¿dónde dejo mis cosas, no? Por ahí van. Han habido muchas de esas. Y empezamos a hablar y al final entendieron el problema. Fue una super cagada, ¿de acuerdo? Y al final pudimos llegar a algún medio acuerdo para poder hacer la devolución de los equipos. Para salvar el cuello, ¿no? Y yo recuerdo, es una chorrada, pero recuerdo que en esa reunión, claro, yo eran mis primeros meses llevando Brasil y todos pensamos, sobre todo cuando no hemos viajado ni a Portugal ni a Brasil, que el portugués que se parece al español, lo vas a entender perfectamente, ¿no? Y me acuerdo en aquella reunión, tanta tensión, tanto dinero en juego en devolución, que yo decía, hostia, yo ahí practicaba allí que esa tontería de que cuando imitamos el acento parece que realmente lo hablamos, ¿no? No. Y salí de la reunión diciendo, joder, madre mía, lo hemos solucionado. Encima hablo portugués. Hablo portugués de aquí, de puta madre, ¿no? Tío, perfectamente. No solo he resuelto el marrón, sino que me voy hablando portugués. Pues bueno, al final mis compañeros de Brasil me decían, Juanjo, ¿no te has dado cuenta? Sí, es que estaban hablando ellos en español. ¡No! ¡No! Y yo iba todo presumiendo, ¿no? Horrible. Pero bueno, fue una súper cagada. Al final lo conseguimos arreglar. Y dejó hundido mi poco portugués. Muy bien. De acuerdo. Muy bien, Juanjo. Oye, pues ya está, ya estaríamos. Muy bien. No ha sido tan duro, ¿no? Muy bien, Edgar, ha sido un placer. medio llevadero, ¿no? Un placer. No, ya tienes otro follower aquí en el... Sí, el 100.001. 100.001. Pues antes de despedirnos, aprovecho y te regalo unos auriculares inalámbricos. Muchísimas gracias. Que te van a ir súper bien para escuchar tu propio podcast. Muy bien. Tu propia entrevista, y se lo regala nuestro patrocinador Protongo a sus clientes. Entonces hemos conseguido tener unos cuantos para nuestros invitados. Muchísimas gracias, Edgar. Un placer. Oye, Juanjo, pues nos iremos viendo cómo es la evolución de todo lo que hemos hablado, de la visión. A ver si algún día el bicho ese nos plancha camisas. A ver si me va a hacer la entrevista el próximo. Correcto. El próximo Hostia, y me puedo dedicar a ir a la playa todos los días, ponerme morenito. Muy bien. Venga, Juanjo, pues muchísimas gracias por Ha sido un placer. Muchas gracias. A vosotros, acordaos, no seáis como Juanjo, suscribíos al canal, seguidlo, campanita y todo lo que ya sabéis, que realmente hablamos de cosas muy interesantes que vale la pena compartir con vosotros. Hasta otra.